Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta serie de estudios de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Estamos en una serie de estudios de la oración. Vamos a ver varios tópicos de la oración, desde cómo orar, la insistencia, la persistencia de la oración, como la vimos. Y ahora vamos a entrar a ver la oración que nos dice ahí en Filipenses 4, 6 y 7, donde nos está enseñando a confiar precisamente en la oración, ¿no? Filipenses 4, 6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también vamos a leer ahí en Mateo, Evangelio según San Mateo 6:25, donde el mismo Señor también nos enseña y nos habla del afán, que es el tema que tenemos ahora de la oración, y lo que Dios nos dice acerca del afán, lo que tenemos que ver a la luz de la Escritura cada uno de nosotros, el afán y la ansiedad. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vean, toda una gran enseñanza, poniendo no solo el reino animal una vez más, diciendo quién alimenta al reino animal, hablando de las aves, el reino vegetal, las flores del campo, cómo crecen, cómo se visten de una manera preciosa, ¿no? Hablando del lirio de los campos. Y dice, vean, ¿quién lo viste? No son las preguntas, son las cosas a las que nos lleva a reflexionar la palabra. El alimento, podemos decir, en base a lo que hemos leído,
es el alimento, el vestido, son las causas de la preocupación, por supuesto, de muchísimas personas, ¿no? Es por lo que se afanan, es por lo que se preocupan, el vestido, el sustento y cosas que dice la Escritura. Nuestro Padre que está en el cielo sabe o no ignora que tenemos necesidad. Por lo tanto, la recomendación, lo que está diciendo estos pasajes que acabamos de leer, es: no te afanes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas estas cosas. Ahora, hablar de problemas, de preocupaciones, tensiones, estrés es la palabra de hoy. Es lo que hoy en día se puede oír, escuchar en cada plática. Cada uno, si le preguntamos, tiene una lista, vean, una lista, y pudiera ser enorme, de preocupaciones y circunstancias que le llevan al afán. Podemos nombrar solo algunas de ellas, empezando por lo que está de moda hoy en día, la famosa pandemia, ¿no? El COVID. La preocupación que tienen muchísimas personas por infectarse, ¿no? Por enfermarse. Y todo lo que acarrea y conlleva eso, ¿no? El miedo tremendo a contagiarte, a separarte de familia, de amigos, a encerrarte. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? El simple hecho, algunas personas, de tener que transportarse en el transporte público es preocupación y afán. Tener que abordar el metro, no se diga. Hay muchas circunstancias por las que preocuparse: problemas en el trabajo o pérdida de trabajo, inestabilidad económica, pobreza, ¿no? Por falta de trabajo, desempleo, inseguridad, delincuencia, injusticias, la escuela de los hijos, que si entran, que si no entran, que si los mando, que si no los mando, problemas con la pareja derivados de los hijos, del encierro. La verdad es que el mundo vive de forma acelerada, desbocada. Pero además podemos añadir todos los eventos, ¿no? No solo nacionales, sino eventos mundiales, conflictos, guerras, rumores de guerra. Si añadimos huracanes, tormentas, temblores, incertidumbre de todo tipo, ¿no? Temor a perder la vida, vean. Incluso temor al qué dirá, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a cierto nivel socioeconómico, ¿qué van a pensar cuando se enteren que tengo que vender mi carro, que tanto presumí, porque pues las condiciones son diferentes, ¿no? Vean, temores, preocupaciones. Vuelvo a decir, hay cientos, quizás miles de motivos por el que preocuparse. Creo, sin temor a equivocarme, que la época en que nos tocó vivir es verdaderamente intensa, emocionante, y no es por nada que hoy en día las úlceras, la gastritis, la falta de sueño, el estrés,
la fatiga, dolores de cabeza, son lo de hoy. La preocupación, por lo tanto, es algo que va acabando y que va mermando la salud, que va también desintegrando la personalidad humana. Hay personas que eran fuertes, que eran, como se dice en nuestro país, muy echadas para adelante, y hoy en día las vemos apagadas, ¿no? Las vemos frustradas, enojadas, amargadas, desconcertadas. Y podemos decir que ese es el común de la sociedad. Enfermos, si podríamos hacer un diagnóstico, tendríamos que hablar de enfermos de preocupación, ¿no? Ese sería el diagnóstico. Están enfermos de preocupación. Y muchos que lo han vivido o experimentado saben que es una realidad. Y es en medio de toda esta agobiante situación que el apóstol Pablo levanta la voz a través de la Escritura y enseña, ordena al menos a los creyentes, por nada, vean, hablamos de cientos, quizás de miles de cosas por qué preocuparse, pero viene el apóstol Pablo y dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no se preocupen por nada, ¿no? Y muchos levantan las pestañas, ¿no? la ceja y dicen, ¿cómo es posible que nos digan que no nos preocupemos? ¿No? Esa es la respuesta de muchos. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Cómo se te ocurre? Pues, ¿qué no estás viendo? ¿No? Y pudieran decirle, ¿no alcanzas a ver la situación? ¿No ves noticias? ¿No te informas? ¿Cómo no voy a preocuparme? Vean, esta es otra cosa, ¿no?, que podríamos añadir, que hay personas que reclaman el derecho a preocuparse. Ya, es lo último que falta, ¿no? Que me niegues el derecho a preocuparme. Bueno, aunque hay personas que siempre he visto también en el ministerio pastoral, y que hay personas que se preocupan de que no tengan preocupación, ¿no? Les gusta estar preocupadas, es lo que estoy diciendo. Pero a ellos la palabra de Dios vuelve a decirles, no os afanéis por nada. Esta es la enseñanza que quiere poner en mente el apóstol Pablo. No os afanéis por nada. Pero no solo es la enseñanza de Pablo, vean, sino que es la enseñanza en general de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo vuelvo a repetir, es la enseñanza de la Escritura desde el Génesis, o sea, desde el principio hasta el fin de la Escritura, Apocalipsis. Estas palabras de la Escritura no son solo una exhortación. Escucha, no es solamente una exhortación, es una orden para los creyentes. La palabra de Dios ordena, les manda que dejen de preocuparse. ¿Por qué? Es como si el apóstol Pablo dijera, les ordeno que no se preocupen por nada, para que de esta forma no pequen en contra de Dios. Entonces ya tenemos
una primera forma de ver por qué el afán es malo. Vean, vuelvo a decir, es como si Pablo ordenara: les ordeno que no se preocupen por nada, para que de esta forma no pequen contra Dios. O no cometáis el pecado de preocupación. ¿Por qué? Porque es dudar de Dios. El afán es dudar de Dios. Vean, ya nos va dando algunos motivos por los cuales no debemos de preocuparnos. Algunos entonces estarán preguntando: ¿es pecado preocuparse? Y la respuesta es clara: sí. Sí, es pecado. Pero entonces el argumento va a ser: pero es que todos lo hacen, todos tenemos preocupaciones. ¿Quién no anda preocupado? ¿Quién no anda afanado? Es como si estuviera reclamando el derecho a decir: ¿y quién no peca? ¿Quién es el que no peca, no? Todos pecamos. Y sí, la realidad es que sí, la preocupación es pecado. Aunque es un pecado respetable socialmente, ¿no? Los creyentes conocemos los mandamientos, ¿no? Y sabemos lo que nos dice la palabra de Dios en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Por eso es que digo que la preocupación es un pecado socialmente aceptable. Los creyentes sabemos que no podemos robar, cometer adulterio, engañar, codiciar, mentir, ser idólatras. Y todos los que cometen esos pecados, entonces son mal vistos, ¿no? ¿Cómo? Se les señala pecadores, ¿no? Faltos de amor a Dios, porque el pecado, la definición de pecado es falta de amor a Dios. Y preguntamos: ¿cuántos pecados puede cometer aquel que no ama a Dios? Y la respuesta es que muchos. Y entonces vemos que si es mal visto violar los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y todos los que cometen esos pecados saben que son culpables de juicio. Además de ser pecados vergonzosos, ¿no? Vergonzosos. Todo mundo se cuida, aún los adúlteros, los fornicarios, los ladrones se esconden porque no quieren ser descubiertos en esos pecados. Pero vean, ¿por qué es lo que estoy diciendo? Que la preocupación es un pecado socialmente aceptable. ¿Cuántos de nosotros contamos, admitimos, platicamos que tenemos preocupación? Basta entablar una conversación para que salga el "estoy totalmente estresado", ¿no? Todos andan tomando sus aspirinas para el dolor de cabeza u otras cosas, otras medicinas para calmar la preocupación. Y vuelvo a decir, todo el mundo cuenta. O cuando preguntan: ¿qué tienes? Te veo triste, te veo cabizbajo. Estoy preocupado. Vean, cosa que no diría cualquiera que está cometiendo otro pecado. Si tú le preguntas a un ladrón: oye, te veo triste, te veo preocupado, no te va a decir: es que me viene correteando la policía porque soy un ladrón, ¿no?
O si hablas del adúltero, tampoco te va a decir, no, es que ando preocupado porque casi me agarraban en la movida, ¿no? Son cosas vergonzosas que todo mundo esconde. Pero vuelvo a decir, hablando de la preocupación, todo mundo lo cuenta, lo dice, lo platica sin remordimiento o vergüenza alguna. Es más, el porqué de esto, porque nadie piensa que es pecado. Esa es la realidad. Nadie llega a ver, a pensar o aún a admitir que la preocupación es un pecado. De hecho, muchos de los que están oyendo, de los que van a oír esta serie de estudios, hasta este momento creo que no están de acuerdo en que el afán y la preocupación es un pecado, pero lo vamos a demostrar a la luz de las Escrituras. Matthew Henry nos recuerda que Jesús habla a su banda apostólica, es decir, a los discípulos, no una, vean, no una, sino varias veces sobre este tema que estamos tratando, el tema de la ansiedad, de la preocupación. ¿Y el por qué? Bueno, porque la ansiedad enseña o revela de que nuestra manera de vivir revela nuestro tesoro, revela nuestros intereses y revela en dónde tenemos el corazón. Y escucha, pudiera estar en el lugar equivocado. La preocupación enseña nuestro Señor que es una deslealtad moral, una imperfección, una tacha que pone al desnudo al menos 3 factores de nuestra vida. Hablando, por supuesto, de los creyentes. Y lo primero que revela, vean, es incredulidad. Vean, falta de fe. No importa que te digas que eres un maestro de fe, si andas preocupado, si andas con ansiedad, estás revelando todo lo contrario. Lo que estás revelando es que eres incrédulo. Vean, ¿qué es la incredulidad? No creemos a Dios, a sus promesas, a su fidelidad, a su poder, a su palabra. Eso en la práctica es la preocupación. Vean, ¿qué es lo que estamos diciendo? Muchos, y estamos hablando a los creyentes, dicen, yo creo en Dios, ¿no? Dios es mi Señor. Pero en la práctica estás diciendo, no le creo a Dios. No creo que Dios sea todopoderoso. No creo que sea todo suficiente. No creo que Dios sea fiel a sus promesas. Vean cuántos atributos de Dios estamos negando los creyentes que no confiamos directamente en la palabra de Dios y que nos afanamos y nos preocupamos. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque no le estamos creyendo a Dios. Y ese es el motivo de la preocupación. Dios no es
tan confiable, ni fiel, ni poderoso. ¿Cómo? Puede ser otra de las formas de los factores de nuestra vida que quedan exhibidos es que quizás pueda ser que no queramos ver que Dios gobierne nuestras vidas. Lo vuelvo a decir, no aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. No lo dejamos que Él controle, que Él nos guíe. Intelectualmente y doctrinalmente, teológicamente, entendemos que no somos autónomos. Entendemos que somos totalmente dependientes de Dios. Sabemos, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. ¿No? Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí. Lo entendemos, vuelvo a decir, intelectual, quizás hasta doctrinal, teológicamente, pero nos resistimos, luchamos con nuestro propio conocimiento. Queremos seguir luchando con nuestros miserables recursos. No queremos entregarnos totalmente a Dios. Todos lo entendemos cuando hablamos de esta manera. No queremos soltar el control. Nos gusta tener el control. Y cuando perdemos el control, entonces sentimos que algo malo va a pasar, que algo malo va a suceder. ¿Por qué? Porque no eres el amo de tus propios caminos. No eres el dueño de tus propios caminos. Problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, aquí una de las preguntas es, ¿somos o no somos? ¿Creemos en la soberanía de Dios? ¿Creemos que Dios, y además queremos que Dios controle todas las cosas? Cuando decimos que Dios es el todo sabio, que Dios es el todo justo, que Dios es todopoderoso, pero ahí estamos nosotros neciando por no querer entregarnos totalmente a Él. Vean, ahí estamos en problemas, porque la realidad es que estamos contendiendo con Dios. No, Señor, no, déjame. No, espérate. El Señor, ¿soy o no soy en tu vida? Y cada uno de nosotros tiene la respuesta en su propia experiencia. Otro punto, otro factor, vean, es que la ansiedad y la preocupación son totalmente mundanalidad. Nos enseñan y nos hablan mucho de quiénes verdaderamente somos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades, vean, están puestas en las cosas equivocadas. Nuestros sueños, deseos, no están en el lugar correcto. Es decir, nos preocupamos y afanamos por cosas que sabemos que no podemos obtener. Escucha, nos preocupamos y nos afanamos por cosas que jamás vamos a poder obtener, por cosas que nunca lograremos conseguir. Y la mayoría de esas cosas
son vanidad. Pablo decía, son basura, son estiércol. Pero ahí radica tu afán, en desear, en querer esas cosas, que la mayor parte de ellas tienen que ver con cosas totalmente vanas. En lugar de poner nuestros ojos, contemplar nuestros deseos en las cosas que podemos perder. Ve, las cosas que ya tienes, las cosas que Dios ya te ha dado. Y esas cosas que Dios te ha dado tienen en mucho que ver con las cosas eternas, con las cosas que están en el cielo. Vean, la causa, por lo tanto, del afán, de la ansiedad, de la preocupación, de esta forma pasa a convertirse en un asunto espiritual. Esta es la realidad. Por lo tanto, podemos decir, llegado a este punto, fuera máscaras. Puedes contestar honestamente, ¿cuál o cuáles son las causas, motivos de tu preocupación? ¿A la luz de cuál motivo te afanas? ¿Son por cosas materiales? ¿O son por cosas espirituales? Cambio la pregunta. ¿Te afanas y te preocupas de la misma manera por las cosas espirituales? Cuando deseas algo espiritualmente, verdaderamente te preocupas y andas ansioso. O las cosas que te quitan el sueño, la tranquilidad, tienen únicamente que ver con cosas de este mundo. Depende de tu respuesta, hay un problema en tu relación con Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos está enseñando en dónde están tus prioridades. Lo digo de esta forma. ¿Tus prioridades son mundanas o son espirituales? Y podemos darnos cuenta que los motivos de nuestra preocupación, por lo tanto, revelan mucho de nuestro caminar con Dios. Y podemos entonces ver que no es la preocupación cualquier cosa. ¿Por qué? Porque entonces esto revela, al revelar las causas y los motivos de la preocupación, verdaderamente está revelando mucho acerca de nosotros. Y por eso es que la preocupación se llega a convertir en un pecado. Por eso ahí en Mateo 6:25, el Señor está diciendo, no os afanéis, no os afanéis. Y nos da todo un pasaje, nos está llevando a analizar, porque dice, no se preocupen por su vida, no se afanen. Ah, por el alimento, no hombre, de eso no se preocupen. Se preocupan por el alimento. ¿Qué habrán de comer o qué habrán de beber? ¿Se preocupan por su cuerpo? ¿Qué tienen que vestir? No, hombre, esos problemas, dice el Señor, están resueltos. Y te lleva a ver, te lleva de la mano a decir, ve el reino animal, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Ve. ¿Y qué es lo que dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego te hace una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Vean. Y esto pudiera el mismo Señor estarlo haciendo de una manera irónica. O sea, te está preguntando, ¿tú crees que no vales? O sea, vean, por favor, ¿quién de vosotros, dice, podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y la respuesta es, nadie. Entonces lo que está diciendo, ¿para qué te afanas si no vas a poder lograr nada por medio de tu afán? O sea, por eso, no puedes hacer nada con tu afán. Bueno, entonces, ¿para qué te preocupas? Vean. Ahora pasamos al vestido. Pero ¿se acuerdan que una de las reglas bíblicas es teniendo que comer y que vestir? Con eso debemos de estar contentos. Y esto es lo que nos está diciendo. El problema no es Dios. El problema no es la fidelidad de Dios. El problema eres tú. Es tu forma de vida. Lo que tú quieres lograr con tus preocupaciones y tu afán. Realmente tú estás afanado por cosas que la Escritura dice que son añadidura. El vestido pasa a decir, ¿no? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, vean. Pero os digo que aún y Salomón, con toda su gloria, ¿no? Con toda su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Vean, por lo tanto nos lleva, ¿no? a reflexionar de diferentes maneras, a decirnos que la ansiedad, este tipo de preocupación que tenemos, cosas en nuestra vida que puedan estarse presentando, que realmente no deberían de ser, a la luz de las Escrituras, ningún motivo de ansiedad, ningún motivo de temor, de miedo, de preocupación. Y lo que nos lleva a analizar es precisamente esto. ¿Por qué? Dice, porque lo que tú necesitas, Dios sabe que lo necesitas. Y Dios suple todas esas necesidades, pero necesidades básicas, no gustos, sueños y locuras, no. Se nos fue el tiempo, vamos a dejar hasta aquí este tema. Si Dios lo permite, el día lunes continuamos con esta serie de predicaciones. Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos, orando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra podemos reflejarnos, podemos aprender, somos exhortados, somos animados, pero aún la orden es de no afanarnos por las cosas y de hacer un alto en el camino para revisar nuestras prioridades. ¿Cuál es la causa de nuestro afán? ¿Por qué la preocupación excesiva? Falta de confianza, falta de fe. ¿Por qué el desánimo? Si tú eres un Dios fiel, si tú eres un Dios poderoso, si tú eres un Dios misericordioso, ayúdanos, Señor, a vernos a la luz de la Escritura y a ver las cosas como tú las ves. Guíanos, Señor, hacia ti. Obra en nosotros el querer como el hacer. Y recibe nuestra gratitud, Padre, por todas las cosas que nos das inmerecidamente. Por todas las cosas que estás haciendo en nuestra vida. Por todas las cosas que estás haciendo en nuestro país. Y por todas las cosas que harás. Te damos las gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su asistencia. Les esperamos el día domingo, 12 del día, para la predicación. Y los días lunes, miércoles y viernes, 7:30. Gracias.